Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Magazine Regional. Por culpa de esta pandemia del COVID-19 sufrimos, por ejemplo, de muchos trastornos físicos por culpa de la alimentación. Por este tema fuimos hasta la clínica Villa Dálcar y allí entrevistamos a la licenciada en nutrición Melina Mentucci. Comenzamos. Soy la licenciada Mentucci Melina, licenciada en nutrición, especializada en soporte nutricional en pacientes críticos en terapia intensiva. Y bueno, hoy vamos a hablar un poquito de lo que me consulta, que es la obesidad en tiempos de COVID. Es una patología que ha traído grandes problemas a nivel mundial, mucha preocupación especialmente por el aumento de mortalidad digamos que produce al contraer otras patologías. La Organización Mundial de la Salud define a pandemia como aquella enfermedad de propagación mundial. La obesidad sería considerada una pandemia como una pandemia no infecciosa, ¿sí? En base no infecciosa, y el COVID-19 sería considerada una pandemia pero con base infecciosa, ¿sí? Por el coronavirus SARS-CoV-2. ¿Y por qué es tan grave esto? Si bien hay mucho que falta en estudio y en saber en cuanto al COVID-19, ¿sí? y su propagación, o sea, hay muchas cosas que ya las sabemos y hay otras que no, que se están descubriendo, pero lo que sí sabemos y lo que se ha logrado descubrir en este año es que de un 80 a un 90% de los pacientes que presentan obesidad o un grado de sobrepeso, la evolución de la patología es mala, ¿sí? O sea, van a cursar con una enfermedad severa. Por eso es tan importante trabajar sobre esta población, tratando de reducir la prevalencia y así reducir el riesgo, ¿sí? La obesidad es base a un montón de comorbilidades, o sea, si ese paciente que es obeso aparte presenta otras comorbilidades como enfermedades metabólicas, como diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, enfermedades trombóticas, enfermedades degenerativas, etc., aumenta más la probabilidad de que ese paciente tenga un peor pronóstico y que curse con una enfermedad respiratoria severa, ¿sí? Por lo tanto, es tan importante el abordaje de estos pacientes. ¿Y por qué sucede esto? El paciente obeso, a diferencia de un paciente no obeso, su estado inmunológico está alterado. El aumento de la masa corporal que tiene por exceso de acumulación de grasa, se produce una hipertrofia celular, con aterogénesis, que es acumulación de lípidos, ya sea intracelular como extracelular y a nivel especialmente de órganos. Eso hace que esas células estén generando continuamente sustancias tóxicas para el organismo. Por lo tanto, esas células que presenta el paciente obeso son enfermas permanentemente, están generando una respuesta inflamatoria con liberación de hormonas y de enzimas contrarreguladoras, lo cual enzimas de estrés, enzimas inflamatorias como la interleuquina 6, la citoquina, el factor de necrosis tumoral, produciendo fibrosis y necrosis celular. Eso produce una alteración a nivel inmunológico, lo cual hace que ese paciente obeso sea más propenso
a contraer enfermedades infecciosas como las neumonías, la sepsis, el COVID-19, etc. Y que su pronóstico sea peor. Como dijimos, la obesidad es considerada a nivel mundial una pandemia por su alta prevalencia. Y en este último año, a causa de esta patología nueva, ¿sí?, que es el COVID-19, ha aumentado su prevalencia a nivel mundial. ¿Y por qué se da esto? Por dos causas, ya sea el aislamiento por causa preventiva o el aislamiento por casos positivos. Esto ha hecho que se cambien los hábitos alimentarios a nivel poblacional, ya sea alimentarios como de actividad física, como de horas de sueño, lo que ha hecho que el paciente, por ejemplo, en cuanto a la alimentación, empeore sus hábitos alimentarios, ¿sí?, consuma más alimentos en forma de chatarras, embutidos, fiambres, y reduzca el consumo de alimentos saludables. Esto especialmente se da en niños, ¿sí?, que ante la situación de confinamiento, los niños, al estar más en su casa y el no tener motivos de distracción, digamos, ya sea la escuela o para realizar actividad física fuera de su casa, hace que se encuentren más tiempos en forma sedentaria en su casa, y eso hace que incorporen alimentos no saludables. Acompañado de la falta de actividad física, de la inmovilidad, del sedentarismo y del aumento de las horas de sueño, esto ha hecho que este porcentaje de sobrepeso y obesidad sea creciente, lo cual complica más esta situación de patología actual de COVID-19, ya que se transforma en un círculo vicioso, ¿sí? Por el confinamiento aumenta la obesidad, y la obesidad aumenta el riesgo de presentar una enfermedad respiratoria severa. Por eso que es tan grave la situación. Y el abordaje nuestro como profesionales de salud es fundamental a la hora de trabajar con estos pacientes, ¿sí? Si bien el enfoque debe ser interdisciplinario, porque estos pacientes también sufren un componente emocional y psicológico que también interfiere a la hora de alimentarnos. Por eso es que, como decimos, el enfoque debe ser interdisciplinario y integral. Y nosotros, como profesionales de salud de la nutrición, ¿qué es lo que recomendamos en estos casos? Recomendamos una alimentación que sea saludable. ¿Y cuál es esa alimentación saludable? Aquella que sea equilibrada, equitativa y que sea adaptable a estos pacientes. Si bien hay mucho que no se conoce, como decíamos, sobre qué alimentos, si hay alimentos que pueden llegar a reducir, la actividad del virus, pero sí sabemos que hay muchos alimentos que intervienen en mejorar el sistema inmune, y el sistema inmune neutraliza la actividad del virus. Por eso es que es tan importante, trabajar sobre eso. Nosotros existen muchas vitaminas, minerales, macronutrientes, micronutrientes, elementos trazas que interfieren en mejorar ese sistema inmune del paciente. Como por ejemplo los antioxidantes como el selenio, el zinc, el cobre, las vitaminas del grupo A, E, del grupo C, intervienen mejorando el sistema inmune y neutralizando la actividad viral. Después tenemos vitaminas del grupo B, que lo encontramos en diferentes alimentos, la vitamina B12, etc. Y la vitamina D, que también es muy importante, que la podemos encontrar en algunos alimentos, como el pescado, el huevo, o alimentos que tienen adicionado vitamina D, o con la exposición solar. Y a nivel general, si podemos decir qué le recomendaría yo a un paciente, ya sea adulto como niño, por supuesto que en los casos de los niños se debe adaptar esta alimentación, ¿sí?, a sus gustos, hacer preparaciones adecuadas, porque no es tan fácil poder incorporar esta alimentación equilibrada y saludable a los niños. Son los más reticentes, ¿cierto?, al cambio de alimentación, porque ya tienen hábitos muy incorporados, pero sí hay que trabajar de a poco en mejorarlos. Y como recomendación general, incorporar por lo menos 5 porciones de frutas y verduras al día, de diferentes colores, aumentar el consumo de semillas,
¿sí? de frutos secos, de aceites de olivas, ¿sí? que intervienen también, tienen muchas vitaminas y minerales que intervienen en el sistema inmune. También frutos, cereales integrales y legumbres de granos enteros, como los cereales integrales como el arroz entero, el arroz integral, perdón, y las legumbres, por supuesto. El tema de las leches, que los lácteos sean descremados o leches fermentadas. Encontramos en el mercado leches con contenidos de probióticos, si bien son pocas las que existen y tampoco está probado de que la incorporación del probiótico pueda llegar a reducir, por lo menos hasta ahora, puede llegar a reducir esta carga viral, pero sí sabemos que interviene a nivel intestinal, mejorando la microbiota intestinal, y eso trae aparejado una mejora en la inmunidad. Por eso, como decimos, es importante una alimentación saludable, que sea equilibrada pero adaptada a los pacientes, ¿sí? Ya sea adultos o niños. Y en cuanto al consumo de carnes, también reducir el consumo de carnes con alto contenido en grasas saturadas, como las carnes rojas, y a una vez por semana, 2 veces por semana, y aumentar el consumo de carnes blancas, como las de aves, las de pavo, las de pescado. Las de pescado por lo menos 3 veces por semana, es importante, tiene un alto contenido en ácidos grasos poliinsaturados, que también interfieren en la modulación del sistema inmune, por eso es tan importante su consumo. Entonces, bueno, como recomendación general, una alimentación saludable, ¿sí? Dentro de lo que se pueda, tratar de que el niño tenga diferentes actividades de movilización, ¿sí? En eso se requiere un gran apoyo de parte de los padres, que hoy por hoy a veces, si al papá o a la mamá le toca trabajar, es muy difícil que puedan estar sobre los niños, entonces muchas veces los niños se quedan solos, y ahí es cuando empiezan o se quedan con alguien que los cuida, y ahí es cuando empiezan a alimentarse aumentando el consumo de comidas chatarras, y eso es lo que trae aparejado un aumento del sobrepeso y la obesidad. Justamente eso iba a preguntar, si los argentinos estamos alimentándonos con comida chatarra. Sí, y más en este periodo de confinamiento que produce un estado emocional, digamos que seguramente ya un especialista te lo podrá interiorizar más a ese tema, pero produce alteraciones emocionales que muchos de estos niños o los adultos lo canalizan por medio de la alimentación. Por eso se ha visto mucho en este tiempo el aumento de pesos, pero entre 5 o 10 kilos, a diferencia del año pasado a este año en pacientes, es muy notable. Desde que se recibió como nutricionista, ¿qué es lo que nunca más comió? Alimentación chatarra no como. Frituras no como, no está dentro de mis hábitos alimentarios. Nada de snack. Bueno, algunos dulces sí, pero muy poco, muy como permitido. Mucho se habla del pan y de pronto hay un mito diciendo las harinas no, los postres no, los bizcochuelos no. Ahora, ¿por qué el pan no y las tostadas sí cuando hay pan? En realidad no es que el pan no. Nosotros nos recomendamos una alimentación mediterránea, ¿sí? En el cual se basa como decía, en el consumo de frutas, verduras, lácteos, el consumo de carnes, algunas carnes en mayor porcentaje y otras en menos, consume en cereales, el aumento del consumo de cereales integrales. Por lo tanto, la alimentación se basa en una alimentación equilibrada, ¿sí? Reducida en grasas saturadas y con un aumento de grasas poliinsaturadas. No es no comer, sí es comer en su justa medida y siempre la alimentación adaptada al paciente, ¿sí? La diferencia entre un pan y una tostada es la desecación, o sea, vos lo deshidratás al pan y eso te puede llegar a dar la tostada un poquito más de saciedad, pero no es que no lo puedas consumir al pan, ¿sí? Y en sus versiones integrales, por supuesto, por el contenido de fibra, por el beneficio que tiene, ya sea a nivel intestinal, hablando siempre de inmunidad, o el beneficio que tiene para otras patologías como la hipercolesterolemia, etc. Pero por eso no es no consumir, es consumir en su medida equilibrada. Si usted me lo permite, yo voy a hacer una pregunta muy personal. Sí. Hace 2 meses tuvo una beba. Sí.
¿cuál es el consejo para todas las chicas embarazadas para que después de 2 meses de tener el bebé puedan estar como está usted? Nadie diría que estuvo embarazada. Bueno, en realidad yo en mi vida incorporo una alimentación muy saludable, muy equilibrada. Por lo tanto, en el embarazo especialmente tuve mucho en cuenta, por supuesto hay un ser vivo dentro de uno, entonces uno tiene, digamos por mi profesión y aparte por una cuestión de responsabilidad, tuve mucho en cuenta el consumo de hierro, de calcio y de aquellos nutrientes, el ácido fólico, de aquellos nutrientes que son digamos, fundamentales para el crecimiento del bebé y el desarrollo del sistema nervioso central, especialmente del bebé, que eso hace al futuro del niño, ¿sí? Por eso, como recomendación general, como les dije, una alimentación variada, baja en grasas y también la forma de cocción, que eso es fundamental. No, nada de frituras, todo al horno, al vapor, sí, utilizando aerosoles vegetales, pero nada de frituras que pueda, por supuesto, promover a la obesidad. Como siempre se dijo, y es la última pregunta, y ya para despedirlo y agradeciendo por supuesto el tiempo, ¿el desayuno es lo más importante? ¿Tiene que ser potente? El desayuno es una de las comidas más importantes. De hecho, hay muchos estudios, y eso nosotros se lo tratamos de incorporar mucho a los niños, a los papás también. Hay muchos estudios de que el paciente que no desayuna tiende a la obesidad a lo largo de su vida, ¿sí? Es la alimentación, digamos, la comida que debe ser más completa, ¿sí? Debe contener lácteos, debe contener cereales integrales, bueno, fruta en cuanto a las mermeladas, por lo menos 2 porciones de lácteos en el desayuno. Se puede incorporar una fruta también, pero tiene que ser la comida más completa. Y hoy por hoy está muy instalado esto de no desayunar. Nosotros los profesionales de salud, los nutricionistas, somos muy pro del desayuno, porque sabemos, digamos, las consecuencias que puede tener ese niño en futuro si no lo hace. Y también nosotros necesitamos a la mañana, para que nuestro cerebro funcione, necesitamos 150 gramos de glucosa por día para arrancar el día. Y si nosotros ya tenemos 8 horas de ayuno aproximadamente de la noche, y si asimismo el niño no se alimenta y empieza a alimentarse al mediodía, ¿sí? Esas horas preciadas, que por lo general son las que el niño está en la escuela, su nivel intelectual, al no tener el contenido de azúcar que necesita en el organismo a nivel sanguíneo, no puede funcionar de la misma forma. Por eso el niño está más apagado, está más dormido, está más aletargado. Por eso es tan importante también el desayuno. Pausa pequeñita, retornamos inmediatamente con más Magazine Regional. No te vayas. El gobierno de Córdoba lanzó nuevos créditos para apoyar a más familias cordobesas. Con una inversión de 400 millones de pesos, Juan Schiaretti presentó los préstamos individuales por 20.000 pesos, sin interés y de libre disponibilidad, del programa Banco de la Gente. Una importante iniciativa provincial para que miles de cordobeses que no acceden al sistema de crédito formal puedan cubrir sus necesidades y las de su familia, como compra de materiales para la vivienda, pago de deudas, equipamiento para sus comercios, herramientas, mejorar sus emprendimientos o espacios de trabajo y más. Si sos mayor de 18 años, podés solicitarlo en empleoyfamilia.cba.gov.ar con tu usuario de CIDI nivel 2. También estuvieron presentes el vicegobernador Manuel Calvo y la ministra de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar, Laura Jure. Entre todos, podemos y hacemos más. Recordá siempre que para publicitar en nuestro programa tenés que llamar al número que figura aquí debajo de la pantalla, 358-416-0186. No te quedes afuera. La mejor calidad, los mejores precios y la mejor atención están en El Rey de la Chura, en sus 2 direcciones. Reforma Universitaria 1100, Entre Ríos 1760, teléfono celular 358-601-5500.
El Rey de la Chura, tu negocio amigo. Claudio Leguizamón Peluquería, siempre actualizado en moda y tendencia en la estética del cabello de caballeros, damas y niños. Somos especialistas en depilación sistema español. Para mayor comodidad, 0358 46 35 633 y 154 379 684. Claudio Leguizamón Peluquería, Río Cuarto, Córdoba. Centro Ecuestre La Escondida, escuela de salto con obstáculos y doma de caballos para polo, turf, equitación, criollos y de campo, boxes, caminador para 6 equinos, 5 hectáreas de alfalfa, ambiente cordial y muy profesional. Centro Ecuestre La Escondida, en Río Cuarto, ruta 30 a 3 minutos de la Rotonda, teléfono 358-438-3228. Te esperamos. Vicenza Sociedad Anónima es una empresa familiar que lleva más de 50 años dedicada a la producción e introducción de frutas y hortalizas que traemos con transportes propios al mercado de abasto de Río Cuarto. Los esperamos con la mejor atención. Vicenza Sociedad Anónima. Estando en la clínica Villa de Alcar, aprovechamos a conversar también con el doctor en psiquiatría Mario Carignani para hablar de los problemas psíquicos que trae este COVID-19. Esto nos dijo. Doctor, con esta maldita pandemia que nos tiene desde hace 15 meses, ¿estamos más loquitos los argentinos? Bueno, es una pregunta compleja. No, en realidad no es que haya aumentado la locura, pero sí esta situación ha digamos, causado y causa disturbios en nuestra área, específicamente en psiquiatría. Nosotros vemos que hay no se puede hablar de un aumento de casos, digamos, no llevamos una estadística tan fina, pero uno ve que sí hay cuadros que han empeorado y hay presencia de nuevos casos, sobre todo en relación a la forma de la enfermedad, al temor al contagio. Vemos mucho también la situación de duelos complicados, digamos, porque este cuadro del coronavirus provoca situaciones que realmente afectan a las personas, digamos, no son duelos normales como estábamos un poco acostumbrados a ver, o sea que de alguna manera sí. Terminado esta pandemia, algún día cuando se vaya este bicho, ¿nos van a quedar problemas psicosomáticos? Depende, digamos, toda situación de estrés, lo peor que nosotros al estrés lo podemos clasificar en un estrés agudo y en un estrés crónico. El estrés agudo es cuando esa situación estresante tiene una duración acotada en el tiempo. El estrés crónico es cuando esa situación se mantiene, aunque no sea de la misma intensidad, pero se mantiene. Nosotros estamos en esa etapa de estrés crónico, digamos, pasamos el estrés un poco agudo del comienzo y ahora estamos en una situación que se puede considerar de estrés crónico. El ser humano es muy resiliente, llamamos nosotros, o sea que tiene una cierta capacidad para sobreponerse al estrés. Yo creo que va a haber un aumento de situaciones, pero es muy probable que cuando esta situación cambie, o en algún momento cambie, el ser humano se va a recomponer. O sea, hay grandes posibilidades que se recomponga. Pero sí, es muy probable que aumenten cuadros y que se mantengan cuadros en el tiempo. ¿Y los niños afecta también? Sí, afecta a toda la población en general. A cada uno de acuerdo a su actividad o a su ámbito o a sus relaciones, pero sí afecta. Yo no tengo experiencia, digamos, no hago psiquiatría infantil, pero por lo que he visto de colegas y de situaciones, sí, hay cuadros que aparecen y que hay que tener más consideración, digamos, porque
padecen. En estos cuadros de estrés fundamentalmente se incrementan los cuadros de ansiedad, que, digamos, que es ese estado de preocupación intensa ante una situación, de preocupación exagerada, con cambios en la conducta. ¿Ustedes tienen un censo si este mal afecta más a las mujeres o a los hombres? No, nosotros particularmente no tenemos una estadística, pero en trabajos internacionales no hay una distinción clara. En principio aparecería como que afecta más a la mujer, pero no es muy claro y no está establecido. Se supone que la afectación es similar en los dos grupos. ¿Cuál es la solución básica, digamos? ¿Cuáles son los 2 o 3 puntos que usted le dice al paciente que tiene que hacer para bajar los decibeles? Bueno, en esto es complejo, o sea, depende de cada situación. Fundamentalmente lo que uno veía al principio y lo que trata, que todavía se ve de alguna manera, es el temor exagerado ante la enfermedad. Uno dice, bueno, ¿cuándo deja de ser exagerado o cuándo no? Pero bueno, yo creo que eso también ya la gente ha ido un poco entendiéndolo y manejándolo, que el contagio no es por situaciones, digamos, comunes, como tocar una mesa o como tocar un elemento, ¿no? Digamos, ya entendió que no hace falta el ponerse alcohol cada 5 minutos o el cambiarse la ropa cada... Y comprender que tiene que ver con situaciones más de relación donde uno puede estar más expuesto, porque son enfermedades respiratorias, o sea, es el contacto interpersonal. Y eso es donde más cuidado hay que tener, digamos. Eso de alguna manera ayuda al paciente. También nosotros recomendamos mucho las actividades extra que puedan hacer, digamos, caminatas, salidas, o sea, mantener una cierta actividad física, porque el encierro eso genera también cuadros importantes. Eso ayuda y mantener los vínculos dentro de lo posible. Nosotros vemos a veces pacientes de edad que les cuesta porque no pueden ver a los nietos o porque no pueden ver a los hijos, entonces, pero que traten de mantener, y muchos pacientes también se han adaptado a toda esta virtualidad y se manejan muy bien con las redes, digamos, con el teléfono. En su caso personal, en su paciente, ¿ha tenido alguno que ya se ha vacunado y ha demostrado una mejoría? Una mejoría mental, por supuesto, digo, ¿no? Psíquica. Sí, no sé si es válido como referencia, pero sí, el paciente que está vacunado tiene algún grado de mejoría en su confianza en general. Nosotros vemos particularmente cuadros donde ya hay afectaciones, y me toca ver lo otro también, pacientes con reiteradas infecciones que han hecho 2 veces el cuadro, o que no me ha tocado ver alguno vacunado que lo haya hecho, pero donde sí les incrementa el temor. Pero, digamos, la vacunación yo veo que tiene algún efecto sobre el ánimo y el paciente está un poco más tranquilo, eso sí. ¿Puede llegar a ser tan grave como para tener que internarse unos días? No. ¿Estos cuadros desde el punto de vista de psiquiatría? Sí. No, o sea, no los producidos por la ansiedad. Si es otro tipo de cuadro previo que el paciente traía, una depresión, otro tipo de cuadro que pudiese haber empeorado, bueno, sí, pero no en particular por la pandemia. Desde hace 12 años, Leonardo Grangetto es el presidente de la vecinal Roque Sáenz Peña. Fuimos hasta allí y conversamos con él para que nos cuente la actualidad de la vecinal. Esto nos dijo.
No estamos exentos de la realidad que se vive, es una situación que nos pegó muy duro, no solamente en lo económico, sino también en lo social y en todas las actividades culturales y educativas a la cual nosotros nos dedicamos, porque hemos tenido que frenar casi el 90% de las actividades en todo este tiempo y eso nos ha afectado mucho. Nosotros trabajamos mucho en lo social con el barrio, somos un eje de contención como todas las instituciones sociales y de repente hoy hay actividades que prácticamente están nulas, no las podemos trabajar, no las podemos activar, entonces se nos complica mucho. En el caso, por ejemplo, del salón de fiesta, prácticamente parado desde que empezaron. Sí, salón de fiesta, pudimos hacer un par de eventos en el verano cuando se habilitó todo, pero obvio con todos los protocolos, restricciones, tuvimos que resignar de 300 personas que tenemos en el salón a 100 personas, hubo muchas restricciones, muchos protocolos que cumplir, pero realmente fueron 3 o 4 eventos que pudimos hacer, que realmente eso no nos alcanzó para nada, que en la realidad, si haces un balance, tuvimos casi todo este tiempo parados en lo que son actividades de eventos. ¿Y qué sucede con el jardín? Porque hubo presencialidad, se cortó, vuelve otra vez. El año pasado tuvimos todo el año trabajando con las actividades vía online que las maestras les mandaban a los niños, más allá que lo nuestro es una guardería, pero siempre la idea es tener un esquema educativo en donde la pedagogía es lo fundamental para nosotros, que los niños salgan de nuestra institución, que tienen la sala de 2 y 3 años, más de todo lo que tienen 3 añitos, que más allá que puedan aprender una convivencia, que también sepan saber colores, alguna idea de números y algunas cuestiones más. Y bueno, eso desgraciadamente lo tuvimos que hacer todo vía online. Eso también nos perjudicó porque al no ser algo obligatorio, lo nuestro ser privado, poco ingreso de dinero tuvimos, así que prácticamente nada, nulo en eso, y este año se arrancó a principio de año con lo que fue presencialidad, con todas las actividades a full, con todos los protocolos, también resignando el 50% de la presencialidad de alumnos, tuvimos que hacer ingresos por cada una de las salas, en forma independiente para que los niños no se junten, respetando todas las burbujas y todo lo necesario. Gracias a Dios no tuvimos ningún caso nosotros que reportar desde aquí de la institución, pero bueno, ahora volvimos nuevamente a lo que es la virtualidad, porque, bueno, como es de público conocimiento, no sé si estamos en fase 1, en fase 2, en fase 3, pero la cuestión de que hay muchas actividades que no se están dictando y entre ellas son las actividades de los jardines maternales. ¿En el caso de salud están trabajando? En el caso del área de salud sí, lo venimos trabajando, no todas las actividades porque también hay algunas que se pueden hacer vía internet, vía WhatsApp, pero otras que realmente tiene que haber una interacción entre el profesional, el caso del médico, la nutricionista, eso lo estamos haciendo con presencialidad, pero cumpliendo todos los protocolos necesarios, es decir, la gente no hace, primero y principal viene con turno, reducimos también la circulación de la gente y la gente la espera la hace al aire libre, no la hace en la sala de espera para evitar justamente el amontonamiento de las personas. También le preguntamos cómo era su relación con los distintos colores políticos. Mira, nosotros siempre planteamos que la vecinal es un área política, es un área social, más allá de las ideologías que pueda tener cada uno, tanto sea la dirigencia como la gente que está en la comisión directiva, pero nunca lo tratamos de mezclar y siempre mantuvimos una ideología totalmente independiente de lo político en la vecinal. Eso nos llevó a tener un excelente trato con ambas gestiones. Siempre hemos tenido que pelearla mucho, no te voy a decir que uno va logrando lo que quiere, porque uno pide mucho y por ahí no se nos da tanto, pero lo que siempre hemos tratado de hacer, de gestionar para el barrio lo que se va pudiendo, o sea, nosotros hace 10 años que venimos peleando por un desagüe en un determinado sector del barrio, ya lo tenemos, ahora sobre ese desagüe viene la pavimentación, que ya está toda la documentación aprobada
por el banco que va a financiar la obra. Faltan algunos temitas puntuales como para que la obra empiece a realizarse. Luces LED hemos puesto en casi un 40% del barrio, se ha gestionado con esta gestión del municipio y nos han puesto las luces LED. Bueno, ahora estamos tratando de hacerlo en la otra parte del barrio que nos falta. Creo que venimos trabajando bien. Por ahí los tiempos del municipio no son los nuestros y los nuestros no son los del vecino. El vecino, cuando vos le hablas de una gestión en 10 años, se quiere golpear la cabeza contra la pared, pero todos sabemos que en la función pública por ahí 5, 6, 7, 8 años no es nada, porque entre que vos empezás a hacer la planificación de la obra, la recaudación de ver de dónde vas a sacar los fondos, y la puesta en obra y la obra en sí te lleva mucho tiempo. Yo creo que nuestro barrio, más allá de las distintas gestiones que nos han pasado, yo cuando vine acá hace 12, 13 años que empecé a estar en la vecinal dando vueltas, si bien hace 9 que estoy en la gestión, pero hace mucho más tiempo que uno venía colaborando y haciendo un trabajo social. Esto era un barrio que no teníamos pavimento, no teníamos cordón cuneta, y bueno, hoy tenemos, como te decía, casi más del 90% pavimentado, nos quedan unos sectores, teníamos todas luces comunes, luces de las amarillas, hoy tenemos muchas luces LED. Bueno, se fue creciendo y creo que de a poco se va a ir creciendo y bueno, a paso firme, que es lo más importante, no hacer cosas que no perduren en el tiempo, sino hacer cosas que en el tiempo vos las veas y vayan perdurando, ¿no? ¿Qué cantidad de manzanas, de cuadras o de riocuartenses ocupan el área de Roque Sáenz? Mira, en realidad en varias oportunidades quisimos hacer un balance, nunca lo pudimos hacer porque, bueno, porque todo cuesta y a veces tirar cifras así en el aire no sirven. La idea era el año pasado hacer un convenio con alguien que nos hiciera, con una entidad que nos iba a hacer una pequeña encuesta y censo, no se pudo por el tema pandemia. Pero las manzanas que nos abarcan a nosotros son 50 manzanas, hablemos manzanas y media manzana, porque hay algunas que son pasajes y todo eso, pero es muy grande, es una zona muy grande y también es una zona en la cual vos tenés, por la distribución geográfica, al ser algo alargado, tenés distintos niveles socioculturales. Tenemos la gente del sector de la Vilene, el sector centro del barrio y el sector oeste del barrio, que es el sector más que ocupa toda la gente del sector del hipódromo y todo ese sector. Entonces, por ahí con los que más trabajamos y más vinculados estamos es con el sector del hipódromo, es con la gente con la cual más nos vinculamos, pero no por nada en especial, sino porque la gente se llega mucho y se siente muy identificada a veces con la institución. Y uno ha aprendido a trabajar con las distintas entidades también del barrio, tanto sean las capillas, los colegios, distintas entidades intermedias, y eso nos hace que tengamos un diálogo muy fluido y muy directo con el vecino. Leo, agradeciéndote desde ya el tiempo que nos has otorgado. Última pregunta, algo muy personal. ¿Has tenido la oportunidad de vacunarte en el día de ayer? ¿Te da tranquilidad? ¿Cómo te sentís? Mira, me vacuné el lunes, hice, como quien dice, la del arbolito, como todo buen vecino, me inscribí por la de la ley. Soy muy crítico del tema de inscripción, siempre lo he dicho que en este país si nos caracterizamos es por hacer las cosas difíciles. Todos dicen el CD, el ciudadano digital, es fácil para el que está en el tema, para la gente grande se le hizo muy difícil en su primer momento y eso lo quería destacar porque a veces no tenés muchas oportunidades y muchas veces no se nos preguntan a los que estamos en contacto con la gente cuál es la realidad que la gente vive. Pero más allá de eso, yo lo hice por Ciudadano Digital, me inscribí, mi familia, todos, a mí me tocó vacunarme el día lunes, bien, no tuve ningún problema, nada más que un poco de dolor en el brazo y, bueno, y un poco cansancio corporal, y yo le recomiendo a todo el mundo que se vacune. Para mí la vacuna no es ni un veneno, no es ni nada malo, es una vacuna como cualquier otra vacuna, más allá de la marca que sea. Yo creo que el tema de las marcas lo definen los políticos, que hoy se están peleando si esta o la otra. No quiero dar una opinión que nadie se ofenda, pero me parece que esos son temas netamente políticos. Estamos dejando que mucha gente no se vacune por caprichos, por decir esta vacuna la hizo tal o la hizo cual. Creo que todas las vacunas las deberíamos tener hoy en Argentina para poder vacunar a todos los ciudadanos
y no tener que estar pagando el plato roto que estamos pagando de estar cerrados, en el caso nuestro, y como muchos comerciantes que han tenido que cerrar. Hoy me enteré que algunos comercios más donde de gente conocida tuvo que cerrar, y eso es muy doloroso, y creo que muchas veces el funcionario que está disputando si esta vacuna sirve, si es mejor o es peor, está pensando en cuestiones muy personalistas y no en cuestiones generales, que es para los cuales los que estamos en esto sabemos que fuimos elegidos. Y creo que, espero que algún día cambie esto y pensemos que no podemos estar 2 o 3 años como estamos, ser encerrados, porque no tenemos vacunas. Si bien hoy, gracias a Dios, estamos viendo que aquí en Río Cuarto ya se han vacunado 50.000 personas, lo festejo a eso, pero me gustaría que fuesen muchas más. Quisiera que todos mis amigos, mis allegados, mi familia y los que no lo son, mi gente del barrio, estuviesen vacunados. Acá nosotros el COVID del año pasado nos pegó duro, mucha gente, vecinos, amigos personales se fueron, y cuando vos escuchás que se están disputando una vacuna, porque si viene del norte o viene del sur, y bueno, viste, digo, qué mal que estamos. Qué mal que estamos. Pero bueno, eso es una apreciación muy personal. Queridos amigos, gracias por habernos acompañado. Recuerden que siempre estamos por la pantalla de Somos Río Cuarto, jueves 22 horas, y el programa se repite sábado 20 y 30 horas. Que Dios los bendiga. Chao.